Hola compañeros, el día de hoy yo les voy a presentar los virus del sistema nervioso central. Yo soy Fernanda Velázquez. En este trabajo nos enfocaremos en los enterovirus, los cuales son poliovirus, ecovirus y Coxsackie. Pero antes hablemos un poco de historia. Alrededor de 1400 a.C., se cree que ya existía la poliomielitis, ya que hay una pintura egipcia en donde se muestra a un hombre con la pierna deformada, o también conocido como pie de caballo. También, ya más adelante, en 1789, el médico británico Michael Underwood publicó la primera descripción científica de la poliomielitis. Ya hasta 1834 se cree que es la primera epidemia de poliomielitis el Belmont en Estados Unidos, ya que es en donde se encuentran los primeros brotes de esta enfermedad. Posteriormente, en 1905, los investigadores Karl Landster y Erwin Popper identifican el polio como un agente causante de la poliomielitis. En 1929, Philip Drinker y Louis Shaw desarrollaron el pulmón de acero. Este dispositivo ayudaba a los pacientes de poliomielitis que ya tenían una complicación respiratoria. Entonces fue de mucha ayuda para esos pacientes en ese entonces. En 1930 aparecen los otros dos enterovirus, o bueno, los marcan, ¿no? Como es Coxsackie y Ecovirus, los cuales son identificados como nuevos enterovirus y están asociados a diferentes padecimientos como meningoencefalitis, miocarditis y fiebre. Después, en 1948, Enders, Welter y Robbins van a cultivar por primera vez al virus del polio en el laboratorio. Este avance es sumamente importante para la producción de vacunas, lo cual en 1954 les da el Nobel. En 1949 se describen los virus de Coxsackie como agentes causales de enfermedades muy similares a poliomielitis, pero no tan severas. En 1951, Jonas Salk desarrolla una vacuna inactivada contra la poliomielitis. 4 años después, en 1955, esta vacuna es aprobada para su uso generalizado. Después, en 1951, Albert Sabin desarrolla la vacuna oral viva atenuada OPV. Y en 1970 se amplía la clasificación de los enterovirus para incluir nuevos serotipos de Coxsackie y ECO. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud lanza la iniciativa de erradicación global de la poliomielitis con el objetivo de eliminar completamente la enfermedad. Y una muy buena noticia fue que en 1994 América es declarada libre de poliomielitis. Más adelante, en el 2014, surge el enterovirus D68 como causa de infecciones respiratorias severas. Y ya en 2022 y a la fecha se han detectado brotes de poliovirus en áreas residuales de Nueva York y Londres. Bueno, también esta enfermedad es endémica de Pakistán y todo eso, ya que en primera en las partes de Oriente son por problemas políticos, pero en la parte de América y Londres es porque el movimiento antivacunas es muy fuerte, lo que hace que la enfermedad no sea erradicada y los brotes aumenten. Bueno, ahora sí pasemos a las generalidades de los enterovirus. Los enterovirus pertenecen a la familia Picornaviridae. Bueno, su género son enterovirus y las especies, entre las más importantes está poliovirus, ecovirus y Coxsackie. Estos virus van a estar desnudos y su material genético es RNA de cadena sencilla con polaridad positiva. Presentan una morfología icosaédrica y un diámetro de 22 a 30 nanómetros, o sea, son virus muy pequeños, como podemos ver en la imagen. Aquí podemos ver cómo están las BP, son sus proteínas estructurales, la 1, la 4, está su material genético y es desnudo.
y también su forma es icosaede. Bueno, en las interacciones aquí los virus sí van a ser diferentes. Entonces, poliovirus tiene un receptor CD155 y las células diana a las que ataca son neuronas motoras del sistema nervioso central, células epiteliales del tracto gastrointestinal. Por otro lado, los ecovirus tienen receptores DAF, que sería el factor acelerador de la disgregación del CD55 integrinas, y sus células dianas son células epiteliales del tracto gastrointestinal, la piel y las mucosas. Y por último, los Coxsackie, en este caso el A y el B, tienen receptores CAR y el ICAM1, el cual es una molécula de adhesión. Sus células diana van a ser células musculares esqueléticas, cardíacas. Esto va a provocar miocarditis. También las células del sistema nervioso central, las cuales están relacionadas con meningoencefalitis viral y encefalitis. En esta presentación podemos observar el ciclo de replicación de poliovirus, pero es similar a los otros dos virus. Lo único que va a cambiar van a ser los receptores y las células diana. ¿Ok? Entonces, en el caso de poliovirus, su receptor sería CD155, su célula diana sería una neurona, por ejemplo, mientras que Coxsackie sería el ICAM1 y su célula diana podría ser una célula muscular. Y por último, ecovirus, su sería en el receptor DAV en una célula epitelial. Entonces, como paso número 1, se van a unir a los receptores. Después van a entrar a la célula mediante endocitosis. Su material genético, que es RNA de cadena sencilla polaridad positiva, va a ser liberado en citoplasma. Este va a actuar directamente como RNA mensajero, permitiendo el inicio de la síntesis de proteínas virales. El genoma del virus se traduce en una gran poliproteína viral única que se enciende en proteínas estructurales y no estructurales. Después, las proteínas virales no estructurales van a obligar a la maquinaria de traducción del hospedero, obviamente, a priorizar la síntesis viral por encima de la suya. Esto va a alterar el poro nuclear, reduciendo la salida de RNA mensajero del hospedero, mientras que comienza la formación de las vesículas. La poliproteína, es importante mencionar que es un precursor de las proteínas virales. Inmediatamente esta va a romper por acción de las proteasas y da lugar a proteínas más pequeñas, las cuales son 4 estructurales que forman la nucleocápside del virus y otras que no son estructurales y no forman parte del virión, pero son necesarias para la replicación viral. Ahora, pasando hacia el material genético, por acción de la RNA polimerasa vírica, cada molécula de RNA de cadena sencilla positiva va a generar una cadena complementaria de RNA de cadena sencilla negativa, el cual será utilizado como un molde para volver a ser copiado a una cadena de RNA positivo. De esta forma, la información genética es copiada y va a generar cadenas idénticas a la nueva para la replicación del genoma viral original. Este ciclo se va a repetir muchas veces mientras la infección está activa. Ya después de eso, ya que está nuestro material genético transcripto, ya viene la parte de empaquetamiento. Entonces ya se van a unir nuestras proteínas estructurales, las que no fueron estructurales, junto con el material genético, y ya finalmente se van a liberar los virus. Pero es muy importante recordar que al ser desnudo va a analizar a las células, son virus líticos, entonces van a generar una gran cantidad de virus hasta explotar la célula y así ser liberados. Ahora hablemos de su mapa genómico. Yo lo vi como dividido en 3 partes. La primera parte, que sería P1, está como que constituida por las proteínas de cápside estructurales, las cuales sería de la BP1 a la BP4, que las podemos ver en la imagen con un color gris oscuro. Después vienen ya las otras 2 partes, que serían no estructurales reguladoras.
Entonces que viene la A2 y la 3C, estas van a ser las proteasas virales. Por otro lado está la 3D, que esta sería la polimerasa de RNA. La sección de 2B y la 2C van a ayudar a la síntesis de RNA, mientras que 3AB es el iniciador de la síntesis de RNA. Como podemos ver, del lado 5' nos encontramos con un polipéptido, el cual se nombra BPG, y al final va a estar en la cola, que sería la poli A, en el lado de 3'. Esa es la estructura del mapa genómico de todos los enterovirus. Comencemos con la patogenia. Bueno, en poliovirus, su patogenia inicia en el ingreso. ¿Esto cómo va a ser? Ingresa mediante contaminación de alimentos o agua, por ejemplo. Entonces, ya que ingresó, se comienza a multiplicar en el tejido linfático, boca e intestino y se disemina de forma hematógena. Así es como logra ingresar al sistema nervioso central atravesando barrera hematoencefálica. Ya que atravesó esta barrera hematoencefálica, es en donde se va a generar el daño en muerte de neuronas que van a provocar la parálisis de músculos, por ejemplo. Después, el enfermo va a excretar los virus mediante heces y se comienza de nuevo el ciclo infectivo, en donde va a contaminar agua y alimentos hasta que otra persona los consuma. Esta es la patogenia de poliovirus. La patogenia de ecovirus y Coxsackie es muy similar. Entonces, que polio, la única diferencia es que su vía de entrada puede ser oral, pero también nasal. Esto es por consumir alimentos o agua contaminada, estar en contacto con superficies contaminadas o con secreciones de personas enfermas. Después de esto se va a diseminar una vez entrando al tracto gastrointestinal y se va a replicar en el epitelio intestinal. Pasa a sangre convirtiéndose en una viremia y se va a diferentes órganos diana, por ejemplo, el hígado, corazón o sistema nervioso central, y finalmente se elimina a través de las heces y secreciones respiratorias y de nuevo comienza su ciclo de infección. Ahorita hablaremos sobre un poco de sus modulaciones. Los enterovirus van a tener dos tipos de modulaciones. La primera es la modulación de la apoptosis. Los enterovirus modulan la apoptosis del huésped. Por ejemplo, con la infección de poliovirus se activa la vía apoptótica, que implica daño mitocondrial, el flujo de citocromo C y activación consecutiva de caspasas, específicamente de la caspasa 3 y caspasa 9. Mientras que en el caso de, por ejemplo, el cardiovirus, se activa la vía antiapoptótica, pero bueno, este no es el caso. La modulación de la apoptosis es importante mencionar que va a depender del tipo de célula del huésped, igual la salud del huésped, el tiempo de infección debido a la presencia de diferentes factores virales y antiapoptóticos respectivamente al inicio y al final del ciclo infeccioso. En segundo lugar tenemos la modulación de la autofagia. Los enterovirus subvierten la vía autofagia celular para facilitar la infección oral. Un ejemplo de otro enterovirus serían los rinovirus humano, que activa la vía de autofagia. Y en nuestro caso de infección del virus de Coxsackie poliovirus, sí induce a la formación de vesículas similares a la de la autofagia. Bueno, es un dato que creía importante mencionar, entonces pues lo coloqué en esta diapositiva. Ahora pasamos a la parte de inmunología de los virus. Bueno, primero vamos a tener una inhibición de la respuesta inmune innata. Esto va a ser porque los enterovirus van a inhibir la respuesta mediada por interferón del huésped al inactivar MAT5, RIG, MAPS o IRF3. En este caso, Coxsackie B3 va a inhibir a MAPS. Los enterovirus en general van a inhibir a RIG1 y polio va a incidir e inhibe a MDA5. También es importante mencionar que inhiben la respuesta antiviral mediada por el receptor tipo TOL3. Las proteasas 3C del virus de Coxsackie B y el enterovirus 78 inciden a TRIF. Un dato importante es que los enterovirus van a participar en la supresión de la expresión génica del huésped. Los enterovirus van a inhibir la traducción del huésped al
incidir PABP, EIF5B y activar A4EBP1, como podemos ver en la imagen. Esto lo va a realizar el virus de Coxsackie poliovirus. También poliovirus va a inhibir la transcripción del huésped al incidir la proteína de unión a TATA. Y también hay otros enterovirus como HRB14, HRB16 y poliovirus que inhiben la exportación de ARNA mensajero del huésped. Este dato es importante porque puede producir daños al momento de la expresión génica. Hasta aquí podemos observar cómo los enterovirus tienen características sumamente similares, como la replicación, su mapa genético, la patogenia y demás. Ahorita ya vamos a comenzar con las diferencias, que serían signos y síntomas, epidemiología, tratamientos, profilaxis. Bueno, comencemos con los signos y síntomas de polio. Polio puede causar poliomielitis, la cual puede ser asintomática en el 95% de los casos siempre y cuando se hayan vacunado. Hay una poliomielitis paralítica que es caracterizada por la aparición repentina de parálisis de las piernas, brazos o en ambas pares de extremidades. Está la poliomielitis no paralítica, la cual causa fiebre, dolor de cabeza y debilidad muscular. La poliomielitis abortiva, que tiene síntomas similares a los de un cuadro gripal, y la poliomielitis vulvar, que es una forma rara y peligrosa que va a afectar a los músculos que están involucrados en la respiración y la deglución. También se presenta el síndrome postpolio, que puede afectar la calidad de vida de los pacientes años después de la recuperación de la poliomielitis. Ya hay que hablar un poco más a fondo de la forma no paralítica y de la forma paralítica. La forma no paralítica va a tener una incubación de 7 a 14 días, generando malestar inespecífico, fiebres, cefaleas, dolores musculares, parestesias, hiperestesias, anorexia, náusea, vómito, estreñimiento o diarrea, rigidez de nuca y de espalda, parálisis con reflejos conservados, y va a tener una recuperación entre 3 y 10 días. Mientras que la forma paralítica es la grave, se va a presentar en el 1% de los casos de pacientes con poliomielitis y va a tener un cuadro gripal muy similar a la no paralítica, pero ya después va a generar ansiedad, excitabilidad, ribicundez, fiebre, mialgias. 2 a 4 días abolen los reflejos y parálisis asimétricas, dolor a la palpación muscular, flacidez o atonia, hiperreflexia o arreflexia y sensibilidad conservada. En cuanto a su epidemiología, es importante mencionar que la poliomielitis es causada por 3 tipos de serotipos del poliovirus, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Su distribución geográfica en la actualidad sí ha disminuido gracias a las campañas de vacunación masivas que existen, pero por problemas políticos, pues es una enfermedad endémica en Afganistán y en Pakistán, mientras que por el movimiento antivacunas, como lo mencioné en la parte de historia, hay brotes en diferentes países como en Estados Unidos y en Europa, en donde está resurgiendo nuevamente el polio. Por lo tanto, no se puede decir que está erradicada del mundo. Grupos de riesgo principalmente son niños menores de 5 años, principalmente los no vacunados, personas en áreas con baja cobertura de vacunación. Su estacionalidad es más frecuente en climas cálidos, especialmente durante los meses de verano y principios de otoño. El impacto global que tiene es muy importante, ya que antes de las campañas de vacunación era una de las principales causas de parálisis infantil. La poliomielitis por virus salvaje se encuentra en retroceso, aunque hay brotes ocasionales de poliovirus derivado de la vacuna CBDVP. Ahora hablaremos sobre los signos y síntomas de Coxsackie. A esta infección viral también se le conoce como la enfermedad de manos, pies y bocas, ya que principalmente los niños son los afectados y es su forma en la que se contagian. Estos va a provocar sarpullido rojo en las manos y pies que pueden convertirse en ampollas, incluso aparecer en otras zonas como el área genital.
así como llagas en la boca, fiebre, dolor de garganta, malestar general y falta de apetito. Pero en neonatos, en casos graves, puede provocar encefalitis, hepatitis, meningoencefalitis, miocarditis y meningitis. ¿En qué momento se debe llamar a médico o preocuparse de que ya es una viremia grave? Es cuando la fiebre llega a niveles superiores de 38 grados centígrados en menores de 6 meses. Tienen falta de apetito, problemas para alimentarse, vómito, diarrea, problemas para respirar, convulsiones, somnolencia, dolor abdominal o en el pecho y llagas en el pie o dentro de la boca. Ese es un signo clave de que ya es una de estas infecciones virales y se debe de correr al doctor. Y bueno, también los síntomas, como ya mencioné antes, de menos grave, pues va a presentar fiebre, dolor de garganta y erupción similar en ampollas. Esto ya se presenta en niños un poco más grandes, que ya su sistema inmune está un poco más desarrollado y no se va a complicar hasta una meningoencefalitis, por ejemplo. Hablando un poco de la epidemiología de este virus, de Coxsackie, se van a dividir principalmente en grupo A y grupo B. Hay otros serotipos, pero el A y el B son los responsables de las manifestaciones clínicas más importantes. Su distribución geográfica está en todas partes, es cosmopolita, pero principalmente va a estar en países de vías de desarrollo. Los grupos de riesgo son niños menores de 10 años, pero también afecta a adultos jóvenes y afecta a recién nacidos expuestos a madres infectadas, especialmente si están infectadas por el grupo B. Su estacionalidad es más frecuente en verano y principios de otoño, similares a otros enterovirus, y su impacto global es que hay brotes recurrentes de enfermedades como la enfermedad boca-pie-mano de Coxsackie A16, herpangina, miocarditis y pericarditis provocado por el grupo B. En neonatos pueden provocar sepsis viral grave con alta mortalidad. Ya en el cuadro clínico de ecovirus podemos encontrar diferentes signos y síntomas, como por ejemplo croup, que va a ser la dificultad para respirar y tos áspera, úlceras bucales, erupciones cutáneas, dolor de garganta, dolor en tórax, un cuadro gripal como podría ser dolor de cabeza, cambios en el estado mental, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, y ya en los casos más graves se presenta insuficiencia cardíaca, pericarditis, acumulación de líquido en los pulmones, daño en múltiples órganos y tejidos. Es por eso que se deben de tener debemos de tener mucho cuidado con los niños, ya que ellos son los principales afectados y pues se puede complicar a un caso más grave este virus. Hablando un poco de la epidemiología, van a presentar varios serotipos ecovirus, específicamente el E6, el E9 y el E11. Su distribución geográfica es a nivel mundial, pero igual frecuentemente en países con climas templados y tropicales. Su grupo de riesgo van a ser niños pequeños y recién nacidos, mayor riesgo de enfermedad grave como meningitis y sepsis neonatal, en adultos jóvenes en contacto con niños infectados o en entornos de hacinamiento, pero no se va a complicar tanto como con los niños. La estacionalidad va a tener una mayor incidencia en climas templados durante el verano y el otoño. En climas tropicales puede presentarse durante todo el año. Su impacto global es importante ya que se ha asociado a brotes de meningitis aséptica y enfermedades febrilis exantemáticas. La infección suele ser autolimitada, pero puede ser grave en neonatos y personas con inmunocompromiso. Para el diagnóstico de estos virus, primero se va a realizar una inspección médica. Ya después de esto se puede aislar el virus, ya sea de heces, secreciones faringias o líquido cefalorraquídeo, realizar una ELISA, cultivo celular y termina por PCR en tiempo real. Para como que sus diferencias, en polio hay una alta sospecha cuando se presenta parálisis flácida, énfasis en muestras fecales y se realiza por PCR en tiempo real. Para Coxsackie es importante igual la fase clínica, especialmente cuando se presenta herpangina o miocarditis y se realiza por PCR en tiempo real o cultivo de lesiones vesiculares. Y en ecovirus es frecuente en meningitis aséptica, analizando
líquido cefalorraquídeo y también se realiza por PCR en tiempo real. Ya pasando a profilaxis, polio sí tiene profilaxis, principalmente la vacunación. Van a existir dos tipos de vacuna. La primera es la vacuna de poliovirus inactivado o IPV o SAC y la segunda es la vacuna de virus vivos atenuados o PV o SAVIN. Esta va a presentar que es la monovalente, la bivalente y la tetravalente de virus atenuados vivos, pero esta ya está quedando en desuso. Existen 6 tipos de vacunas disponibles para la poliomielitis, la IPV sola o la OPV sola y también las vacunas combinadas, que sería la que es para difteria, tosferina y tétanos junto con hepatitis B y ya sería polio. La segunda que es difteria, tosferina y tétanos combinada con polio, pero ya va a proteger de enfermedades por HIM, que es Haemophilus influenza tipo B. También está la otra que nada más es la de difteria, tosferina, tétanos y polio. Y la hexavalente, que es la que se está utilizando ahorita, que es la que va a proteger de difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenza tipo B, como neumonía y meningitis. Como pueden ver, puse una imagen de la cartilla del esquema de la cartilla de vacunación actual, en donde la hexavalente es la que se está poniendo a los niños y cómo es que se va a colocar. La primera va a ser a los 2 meses, la segunda es a los 4 meses, la tercera es a los 6 meses de edad y el refuerzo es a los 18 meses después de que se colocó la tercera dosis. Ese es como se coloca esta vacuna. Es de suma importancia que se coloque para evitar, como ya mencioné, los casos de poliomielitis graves, que es del 1%. También en profilaxis es tener una buena higiene y buenas medidas de saneamiento para evitar estar en contacto, por ejemplo, con aguas residuales que contengan los poliovirus. La profilaxis de Coxsackie y de Ecovirus es muy similar, no tienen vacuna y básicamente con ellos es tener una buena higiene, un buen lavado de manos, limpieza adecuada en la zona del pañal, las madres que deben de cambiar a los niños, igual lavarse ellas las manos porque si no pues se sigue contaminando y contagiando el virus, una limpieza adecuada de superficies con desinfectantes y evitar el contacto con agua contaminadas. También es importante el control de transmisión. Esto se realiza evitando el contacto con personas enfermas, principalmente si presentan síntomas respiratorios, diarrea y fiebre. No compartir utensilios, vasos y biberones. Esto principalmente en las guarderías o con los niños, porque los virus ahí están, se segregan y se pueden contagiar a través de tos, de diferentes secreciones, los cuales pues al compartir están en un mayor riesgo de contaminarse y de contagiarse y contraer el virus. Para el tratamiento de polio y de los demás enterovirus no hay un tratamiento antiviral, lamentablemente. O sea, si quedaron secuelas ya se van a quedar ahí, pero no se va a eliminar al virus, ¿no? Entonces, el tratamiento se va a basar principalmente en 3 componentes principales. El primero es aumentar el bienestar del paciente, acelerar la recuperación y prevenir complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué se manda en estos casos? Es reposo. El médico va a recetar analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Para polio van a ser compresas húmedas, respiratorios portátiles en caso de ser necesarios, fisioterapia como recuperación en dado de la paralítica, de la poliomielitis paralítica, dispositivos para mejorar la postura, alineación de la columna vertebral y de extremidades y soporte psicológico. Es muy importante el soporte psicológico ya que sí deja secuelas permanentes. Igual para el tratamiento de Coxsackie y de Ecovirus es muy importante mencionar que igual no hay un tratamiento viral y se va a centrar en 3 ejes importantes, que va a ser el aumento del bienestar del paciente, acelerar la recuperación y prevenir complicaciones. Aquí lo que se va a mandar principalmente va a ser reposo, analgésicos y antipiréticos, hidratación, alimentos serios y suaves ya que provocan llagas en la boca, entonces esto ayuda mucho para que los pacientes puedan comer y no les duela y también ayuda un poco a la desinflamación, no consumir irritantes y soporte vital.
en dado caso de ser necesario, ya que sea una parte de complicación para meningoencefalitis y casos graves que provoca Coxsackie y ecovirus. Muchas gracias por su atención y por último me gustaría mencionar que el 24 de octubre de cada año es el Día Mundial contra la Poliomielitis. Entonces, como conclusión, más que nada es ver la importancia de la vacunación y por qué es que debemos promoverla nosotros como personal de salud, ya que si no se realiza trae consecuencias sumamente graves para los pacientes y para sus familiares. Muchas gracias. Cualquier duda, favor de dejármela en comentarios.